El 6 de mayo de 2018, en Tanabe, Japón, Eve, la perrita de uno de los hombres más ricos y mediáticos de la ciudad, se puso muy enferma, tanto que de camino al veterinario falleció. Aunque tenía ya 11 años, el animal gozaba de una excelente salud, tenía revisiones continuas e incluso tenía un chef privado que le preparaba su comida. No se le hizo la autopsia porque, a pesar de lo repentino de su muerte, nadie sospechó nada hasta que 18 días después su dueño murió en circunstancias muy similares. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy particular. El caso de un millonario conocidísimo en Japón, que podría decirse que es el equivalente japonés de Julio Iglesias. No por lo de ser cantante, sino porque aseguró en su autobiografía haber tenido relaciones con más de 4.000 mujeres. Y vosotros diréis con toda la razón del mundo que qué leche os importa a vosotros con quién se acostaba este señor. Pues sí que importa. Para esta historia es algo fundamental. Así que, si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, como todo esto ya os lo sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 24 de mayo del año 2018 en la ciudad japonesa de Tanabe. Tanabe es una pequeña ciudad situada en la costa sureste de la isla de Honshu. La isla de Honshu es la isla más grande del archipiélago japonés, donde se encuentra además la capital, que es Tokio. Tanabe se encuentra a unos 600 kilómetros al sur de Tokio y es una ciudad bastante pequeña que cuenta en la actualidad con unos 70.000 habitantes. Está localizada en un enclave muy turístico, ya que desde allí parte una de las rutas de senderismo y peregrinaje más conocidas de Japón, llamada Kuma-no-Kodo. Es súper bonito, os estoy dejando unas imágenes. Tanabe también es muy conocida por su animada vida nocturna. Hay un barrio llamado Ajikoji que cuenta con la mayor densidad de locales de entretenimiento por metro cuadrado de todo Japón. Se trata de una ciudad relativamente moderna, ya que fue fundada a principios de los años 40, y es precisamente en estos años cuando nace nuestro protagonista. Kosuke Nozaki nació en el seno de una familia muy numerosa, tenía 6 hermanos, una familia que era muy conocida en la ciudad de Tanabe porque eran propietarios de una tienda de licores, bueno, realmente de sake, que era un negocio familiar pero que era bastante popular. El negocio funcionaba bastante bien, dada sobre todo la gran cantidad de locales nocturnos de la ciudad. Esto hacía que la familia viviera con cierto desahogo, aunque por supuesto no eran ni mucho menos ricos. Kosuke era el tercero de los 7 hijos y nació en el año 1941 en la prefectura de Wakayama. Las prefecturas son como las provincias en Japón, y a esta provincia también pertenecía Tanabe. A pesar de que Kosuke siempre fue un niño bastante querido, no tuvo una infancia problemática, digamos, siempre fue considerada la oveja negra de la familia. A diferencia de sus hermanos, Kosuke no paraba de meterse en problemas, tanto en casa como en el cole. Y sus notas, la verdad es que dejaban bastante que desear. Es por esta razón por la que sus padres decidieron que no querían invertir dinero en su formación universitaria. Así que Kosuke enseguida se puso a trabajar en la tienda de licores para contribuir con la economía de la familia. Desde que comenzó en la tienda quedó bastante claro que Kosuke tenía un talento natural para los negocios. Mostró muchísima motivación e interés en expandir la tienda y desde que comenzó a trabajar allí, el negocio empezó a prosperar hasta el punto de que en muy poco tiempo lograron abrir una segunda tienda. Esta tienda, que es la que regentaba Kosuke, funcionaba casi mejor que el primer establecimiento. Las cosas fueron desarrollándose más o menos con normalidad hasta el fallecimiento de los padres de Kosuke.
Cuando los padres fallecieron, el negocio se vendió y los hermanos se repartieron el dinero. No sin que antes hubiera un montón de disputas familiares porque unos querían vender, otros no. Bueno, al final se vendió. Y al contrario de lo que hicieron sus hermanos con el dinero de esta herencia, Kosuke lo que hizo fue reinvertir e iniciar nuevos negocios. Uno de ellos, el más conocido y rentable, era conceder préstamos. Y más que préstamos, Kosuke se dedicaba a la usura. Gracias a ello logró amasar una enorme fortuna. Además de esto, se dedicó a vender puerta a puerta todo lo que os podáis imaginar, hasta preservativos, que eran una cosa bastante rara en Japón. Eran productos importados y no todo el mundo tenía acceso a ellos. Pero con lo que realmente Kosuke prosperó fue con el negocio financiero entre comillas. Con las ganancias de sus préstamos, hizo muchísimas inversiones inmobiliarias que le dejaron también enormes rendimientos. A pesar de sus dificultades para relacionarse, Kosuke tenía un gran éxito entre las mujeres. Se casó 2 veces, 2 matrimonios que enseguida se disolvieron. Y aunque no han trascendido los motivos por los cuales estas mujeres se divorciaron de él, es bastante probable que la causa fuera la obsesión que tenía este señor, una obsesión compulsiva, por mantener relaciones con todas las mujeres que se cruzaban en su camino. De hecho, Kosuke tenía una creencia bastante particular. Pensaba que el sexo era el aspecto más importante de la vida de una persona. De hecho, lo veía casi como una filosofía de vida. Según él, cuantos más encuentros tuviera una persona, mejor sería su vida. En un libro que publicó 2 años antes de morir, explicaba que la razón por la que él ganaba dinero era para salir con mujeres atractivas. El libro, publicado en 2016, se llama Don Juan de Kishu. Kishu es la zona de Tanabe donde él residía. Entre otras cosas, en el libro dice: no me interesan los coches ni las casas. En cambio, tengo un deseo sin límites de mantener relaciones con mujeres bellas. Con el tiempo, esta obsesión se convirtió en una adicción y a medida que su fortuna crecía, sus encuentros se intensificaban aún más, hasta el punto de que él mismo admitió que se había gastado a lo largo de su vida 3.000 millones de yenes, aproximadamente, y no me confundo, 18 millones de euros, habéis oído bien, 18 millones de euros, en servicios cariñosos a lo largo de su vida. Sin palabras me quedo. Evidentemente, y aunque no lo admite en ningún sitio, estos pagos me imagino que no serían a sus novias formales de toda la vida, que serían encuentros pagados a mujeres cariñosas. Doy por supuesto. La vida de Nozaki es conocida por todos los japoneses, no solo porque era un millonario bastante excéntrico, sino porque apareció en programas de televisión de máxima audiencia, explicando que había sido estafado por una chica de 27 años con la que había mantenido una aventura. Al parecer, esta chica le habría estafado casi medio millón de euros. Y Nozaki denunció lo sucedido, como os digo, en todos los programas de televisión que quisieran escucharle. Y fue allí cuando empezó a contar lo de los 4.000 encuentros sexuales, donde contó que se había gastado 18 millones de euros. Bueno, os podéis imaginar la que se lió en Japón con este tema. El hombre, que era bastante avispado para los negocios, escribió entonces su autobiografía, que se vendió como churros. Os voy a dejar enlazado, se vende en Amazon. No sé si llega a España, pero en Amazon se vende. Os voy a dejar aquí enlazado el libro de este señor. Un año después de publicar el libro, en el año 2017, cuando Nozaki tenía 76 años, después de décadas de excesos, Kosuke afirmó que había encontrado al amor de su vida. En octubre de ese año 2017 conoció a una joven llamada Saki Sudo, que era bastante menor que él, tenía 22 años. Saki era una joven guapísima que había nacido en el año 1996 en Sapporo, en el seno de una familia adinerada. Desde pequeña nunca le faltó de nada, ni en términos económicos ni en cuanto al amor familiar.
Saki era una chica muy tímida e introvertida, razón por la cual en la secundaria tuvo algunas dificultades para tener amigos. Lamentablemente, al igual que en el caso de Kosuke, esto derivó en que se convirtiera en el blanco de algunos acosadores, hasta que a los 16 años sufrió un drástico cambio en su vida y en su mentalidad y comenzó a preocuparse mucho por su aspecto exterior, a comprarse ropa carísima, bolsos de marca, bueno, hasta le cambió la personalidad. Y así fue como a los 16 años, como si hubiera decidido interpretar un papel, Saki pasó de ser una chica tímida y aislada a ser la más popular de la escuela. Todos la envidiaban, todos querían salir con ella, y al terminar la secundaria sus padres, que estaban bastante preocupados con ella, la instaron a que fuera a la universidad y así poder seguir recibiendo su apoyo económico. Pero ella no quiso y se decidió a buscar un trabajo. Un trabajo que, por otra parte, iba a ser complicado que pudiera costear su elevado tren de vida, pero esta chica debía ser bastante optimista. Así fue como comenzó a trabajar como esteticien en un centro donde también era maquilladora. Un trabajo como otro cualquiera, pero que, por supuesto, con los ingresos que tenía en este trabajo no podía mantener su tren de vida. Esto no le pareció a ella ni medianamente razonable, así que buscó otras maneras de ganar dinero. Después de varios intentos, intentando hacerse la ejecutiva agresiva, se decidió a trabajar como actriz no por. Con esto ganaba bastante más dinero, pero no en cantidades exorbitantes. Así que decidió que también se iba a meter en el negocio de las mujeres cariñosas. Pero por supuesto, mujeres cariñosas de alto standing. Es decir, ella solo se relacionaba con hombres millonarios que pudieran pagarle grandes sumas por sus servicios. Y así se va ganando la vida hasta que en el año 2017 conoce a Kosuke Nozaki. Hay dos versiones de cómo se conocieron. Os dejo a vosotros que adivinéis cuál os viene mejor. La primera versión es que se conocieron en un aeropuerto. Esta es la versión que se ha contado públicamente. Y es que accidentalmente coincidieron en un aeropuerto. Nozaki quedó prendado por los encantos de esta mujer, la invitó a tomar algo en un bar del aeropuerto y ahí surgió el amor. La versión 2 es que, ejerciendo su profesión, Saki o Kosuke contactó con ella y ahí surgió el amor. Sea cual sea la versión que habéis elegido, la relación avanzó rapidísimamente y solo 2 meses después de conocerse, Kosuke le propuso matrimonio. Ella aceptó encantadísima y apenas un mes después se celebró la boda. Antes del matrimonio firmaron un contrato prenupcial, lo cual es bastante común, especialmente entre los millonarios. Lo que no es tan usual es el contrato que se firmó. Era un contrato que solamente vinculaba a una de las partes, a Kosuke. Saki se beneficiaba en todo, pero no tenía que cumplir absolutamente nada. A su cargo no había ni una sola cláusula, sino que todas las condiciones estaban dirigidas a Kosuke. Entre otras, se estipulaba que debía transferirle mensualmente a Saki 1 millón de yenes, aproximadamente 6.000 euros. Esos 6.000 euros serían de libre disposición para ella. También debía proporcionarle personal doméstico para encargarse de las tareas del hogar, así como cubrir todas sus compras. El matrimonio generó un revuelo mediático como no os podéis ni imaginar, porque aunque los japoneses parecen bastante serios, los programas de cotilleo son súper comunes en Japón, por lo visto. Al margen de que Kosuke estaba en la cima de su popularidad, su libro se había convertido en un bestseller, como os he dicho antes, era conocidísimo y acudía a un montón de programas de televisión para polemizar sobre sus teorías sobre la sexualidad. Y en medio de este guirigay, pues va y se casa con una mujer a la que no es que doblara la edad ni triplicara, es que le sacaba más de 50 años. En una columna en la que Nozaki escribía con regularidad en un medio que se llama
Hendai Business, que está dirigido a empresarios, explicaba pocos meses antes de su muerte que estaba bastante seguro de ser feliz al haberse casado con Saki, a pesar de que mucha gente le había advertido de que probablemente ella se habría casado con él por su dinero. Esta gente era súper perspicaz porque yo creo que nadie jamás en la vida hubiera podido pensar eso, ¿verdad? Es que la gente es súper mal pensada. La prensa comenzó a seguir a la pareja diariamente con la esperanza de captar a algún escándalo. Ya fuera Kosuke con alguna de sus múltiples conquistas, entre comillas, o a Saki envuelta en algo turbio. Por supuesto, Saki estaba considerada como una trepa, que solo estaba con Kosuke por la pasta, pero a pesar de este seguimiento y este escrutinio, no fueron capaces de encontrar absolutamente nada. Como no fueron capaces de encontrar nada, pues más o menos, les dejaron en paz. Hasta que 3 meses después de la boda, Kosuke fue encontrado muerto. Cuando fue encontrado muerto fue cuando la familia de Saki se enteró de que se había casado. Que digo yo que esta gente no debía ver la tele ni leer los periódicos con regularidad, porque esto salió hasta en la hoja parroquial del último confín de Japón, cuando se casaron, quiero decir. Pero bueno, por lo que sea, la familia de ella no se enteró hasta que Kosuke murió. Pero lo que no había trascendido a los medios es que este matrimonio no era tan idílico como parecía. Poco antes de la muerte de Nozaki, el hombre presentó a su mujer los papeles de divorcio. Al parecer, Saki se negaba a vivir con él en la lujosa residencia que tenían en Tanabe y prefería quedarse sola en el lujoso apartamento de Tokio para seguir haciendo su vida. No quiso firmar los papeles de divorcio y poquísimo tiempo después, a las pocas semanas, se encontró el cuerpo sin vida de Nozaki. Para entender lo sucedido hay que retroceder 18 días antes del hallazgo del cuerpo. Era el 6 de mayo del año 2018 cuando Kosuke fue despertado por su perrita Eve, quien parecía estar sufriendo una especie de ataque epiléptico o algún malestar de este estilo. Preocupado, la acogió rápidamente para llevarla al veterinario, pero no llegaron. Eve murió por el camino. Tenía 11 años y era lo que más quería Kosuke en este mundo. Como os he dicho, la perrita tenía revisiones periódicas, tenía un entrenador personal, un chef propio, nunca había tenido problemas de salud y esta pérdida supuso un disgusto tremendo para Kosuke. El hombre andaba bastante triste y cabizbajo, además de lo de la perrita estaba el problema con el divorcio de Saki. Y así fueron pasando los días hasta que 2 semanas después, concretamente el 24 de mayo, Saki y la empleada del hogar estaban viendo la televisión en la planta baja de la casa de Tanabe, mientras que el hombre estaba en su habitación haciendo algunas llamadas de trabajo. Hay que señalar en este punto que Saki no solía estar en esa casa, como ya os he dicho antes, y mucho menos ver la televisión con el personal doméstico, pero por lo que fuera en aquel momento, eso es lo que pasó. En un momento determinado, ambas mujeres escucharon ruidos muy fuertes que provenían del piso de arriba. Al principio se preocuparon un poco, pero no quisieron interrumpir al hombre porque cuando le molestaban y interrumpían las llamadas que estaba haciendo, se enfadaba muchísimo. Sin embargo, como los ruidos continuaron durante unos minutos, Saki decidió subir a ver qué le pasaba a su marido. Al abrir la puerta del dormitorio, encontró a su marido tendido en el sofá, prácticamente desnudo, en una posición rarísima, así como retorcido, y ya no respiraba. De inmediato llamaron a los servicios de emergencia, pero cuando estos llegaron, no pudieron hacer nada más que certificar su muerte. Sin embargo, la escena del crimen a todo el mundo le pareció extrañísima. Primero, que el hombre estuviera desnudo, luego la posición del cuerpo y que el hombre no había tenido ningún problema de salud previo. Así que lo primero que hicieron los médicos fue solicitar la autopsia. La autopsia dictaminaría que el hombre había fallecido por un envenenamiento masivo de estimulantes, unos estimulantes llamados kakuseizai, que son tipo Viagra, y en su cuerpo encontraron una dosis y media de lo que se considera letal. Fue precisamente por esto por lo que algunos amigos de Kosuke, cuando estalló esta noticia,
que, como os podéis imaginar, si la otra salió hasta en la hoja parroquial, esta la sabían, vamos, hasta el que llevaba viviendo en una caverna 100 años. Bueno, pues como digo, cuando estalló la noticia, algunos amigos de Kosuke llamaron a la policía para contarle que 18 días antes su perro había sufrido un malestar parecidísimo, una especie de retorcimiento causado por, ellos creían, la ingesta de algo venenoso. Tanto insistieron estos amigos que la policía lo que hizo fue exhumar el cuerpo de la perrita para realizarle una autopsia. Pero cuando lo hicieron ya había pasado prácticamente un mes y los resultados fueron inconclusos, por lo que a día de hoy no se sabe si Eve murió de lo mismo que había muerto su dueño, aunque las sospechas son altísimas. La hipótesis de que Kosuke hubiera ingerido esta sustancia de manera accidental o incluso intencionada para quitarse de en medio no le cuadraba a la policía, porque Kosuke siempre se había declarado completamente en contra del consumo de cualquier tipo de estimulantes. Tanto en su biografía lo decía, en las entrevistas, en conversaciones con amigos, él decía que eso no era ni una posibilidad. Como os digo, Kosuke llevaba una vida bastante sana, hacía ejercicio, se cuidaba muchísimo, tenía reconocimientos médicos bastante regulares y nunca había tenido ningún problema de salud. Para confirmar que no los había tomado previamente, se le realizó un análisis del pelo. Y aunque es cierto que Kosuke no dijo toda la verdad, o es posible que no dijera toda la verdad, lo que sí es cierto es que habitualmente, subrayo, no tomaba estimulantes. La cantidad de esta sustancia encontrada en su organismo determinó que debía haber sido ingerida como máximo 1 hora o 1 hora y media antes de que sufriera las convulsiones. Las únicas personas que estaban presentes en la casa en ese momento eran Saki y la empleada doméstica. La policía enseguida determinó que la mujer que trabajaba en la casa, que llevaba 10 años con Kosuke, era imposible, o era prácticamente imposible, que hubiera sido la responsable, puesto que la muerte de Kosuke no le traía ningún beneficio, todo lo contrario, habría perdido su trabajo. En cambio, Saki, que estaba casada con él desde hacía solo 3 meses, heredaría todo su patrimonio. En este momento todo eran hipótesis porque no había ninguna prueba que la vinculara, pero había bastantes sospechas. Unos días después de que se cerrara el informe de la autopsia, se celebró el funeral de Kosuke y el comportamiento de Saki fue, una vez más, bastante polémico. Al parecer, la mujer se comportó como si fuera una estatua, no demostró ningún tipo de emoción. Es más, mientras estaba oficiándose la ceremonia, ella estaba jugando con el teléfono. Uno de los amigos de Kosuke comentó que le dijo después del funeral: «Jolín, debes de estar fatal tras la muerte de tu marido», y ella respondió: «Pues la verdad es que no». Vamos, que esta mujer era de cartón piedra. Como os podéis imaginar, aquí dio entrevistas hasta el apuntador. Cualquiera que hubiera tenido un mínimo de relación con Kosuke Nozaki, ahí sacó una pasta de todas las entrevistas. Evidentemente, todos los medios señalaron a Saki como la culpable. Saki fue señalada como una mujer sin corazón que había engañado a un anciano indefenso, se había casado con él, se lo había cargado simplemente para quedarse con su dinero. Sin embargo, hay una cosa que no termina de cuadrar, y es que Saki tenía acceso prácticamente a todo el dinero de su marido. ¿Para qué leche se iba a arriesgar algo así? ¿Por qué no esperar a que el hombre falleciera de manera natural? La única piedra en el camino era el supuesto divorcio que le había presentado. Digo supuesto porque no se han encontrado pruebas de ese divorcio en ningún sitio. Esto lo contaron los amigos y los conocidos de Kosuke, pero nunca se ha demostrado. Así que la policía se puso a investigar intensísimamente la vida de esta mujer, pero es que no había manera de encontrarle nada. Mientras tanto, Saki disfrutó de una vida de lujo, heredó no solo todo el dinero de Kosuke, sino también sus empresas. Incluso se autonombró responsable entre comillas, porque no hacía absolutamente nada. Digo que se dio un cargo de superjefa en la empresa principal de su marido, esta financiera. Se asignó un sueldo anual equivalente a más de 1 millón de euros y bonificaciones que rondaban los 400.000 euros anuales.
En resumen, la vida que siempre había soñado. Y todo siguió así hasta el año 2021, cuando Saki comenzó a planear su traslado a Dubái. La policía la había estado vigilando todo este tiempo y cuando notaron que había comprado un billete solo de ida para Dubái, la arrestaron en el aeropuerto. Su detención se realizó bajo la figura del arresto por sospecha, que en Japón y en otros países, pero bueno, en Japón, que es lo que nos compete ahora, permite detener a alguien sin pruebas concluyentes, pero solo durante 30 días. En ese tiempo, la policía debe convencer a un juez con pruebas de que esta persona es culpable o de lo contrario la tienen que liberar. Durante esos 30 días, la policía trabajó en el caso como si no hubiera un mañana y trataron de presentarle pruebas concluyentes al juez. La primera era que Saki había declarado que nunca había subido al piso superior a ver a su esposo en todo este tiempo en el que se produjeron antes de que se produjeran los hechos. Pero el GPS de su iPhone demostró lo contrario. Había subido no una vez, sino varias. A mí me deja perpleja la precisión de este GPS. Pero bueno, son japoneses. Este tipo de tecnología yo creo que lo tienen superado, pero bueno. La segunda de las pruebas era su historial de búsquedas en Internet. La fiscalía señaló que Saki había buscado en Google anciano, crimen perfecto, sustancia, fallecimiento, y se encontraron también consultas sobre los efectos y lugares de compra del mismo estimulante que acabó con la vida de su marido. Estas consultas se realizaron unos días antes del fallecimiento de Eve. Y la tercera prueba fue que poco después de esas búsquedas, el GPS de su teléfono la ubicó en el mismo lugar y al mismo tiempo que el principal vendedor de esa sustancia en la ciudad. Aunque no hay grabaciones ni testigos que confirmen el encuentro, los investigadores están seguros de que estaban en el mismo punto, en el mismo momento, que era un punto muy aislado, lo que sugiere un posible intercambio de sustancia por dinero. Sin embargo, también hubo testimonios que dijeron que Kosuke sí que tomaba estos estimulantes. La más escandalosa fue la declaración de una de las múltiples amantes de Kosuke, que se llamaba Nana. Según su propia versión de los hechos, Kosuke y ella se conocieron cuando ésta asistía a la Universidad de Tokio y solicitó un trabajo a tiempo parcial en una de las empresas de Kosuke. Después de eso, como no, tuvieron relaciones y al parecer el hombre tomó estimulantes. Así que la jueza, finalmente, decidió que el caso sí podía ser llevado a juicio. Un juicio que, como os podéis imaginar, tuvo una cobertura mediática día a día de la que escribieron todos los medios, cada día con titulares más escandalosos. Y cuando todo el mundo estaba convencido de que Saki acabaría en la cárcel de por vida, el caso dio un giro inesperado, porque después de más de 5 años desde que falleció el hombre, el tribunal de Wakayama la absorbió de los cargos de haber acabado con su marido. El tribunal concluyó que existían dudas razonables sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Nozaki, incluyendo la posibilidad de que el hombre hubiera ingerido esta dosis de manera accidental. La jueza, Keiko Fukushima, que era la presidenta del tribunal, concluyó que la acusación no había logrado probar, más allá de toda duda razonable, que Sudo Saki hubiera inducido la sobredosis de Nozaki. Aunque reconoció que había elementos sospechosos en el caso, también señaló que la posibilidad de un accidente no podía descartarse. Así que la mujer fue absuelta. El Ministerio Público ha dicho hace escasas fechas que esta decisión se va a apelar. Actualmente Saki está libre, aunque en libertad condicional, mientras se resuelve un recurso por una condena previa de 3 años y medio de prisión por otro delito. El otro delito era haber estafado a un hombre muy poco antes de conocer a su difunto marido. Este dato no había saltado a la luz pública hasta que fue absuelta, y cuando la opinión pública se enteró de esto, no daban crédito. La mayoría de la gente en Japón ven a Saki como una mujer dispuesta a todo por dinero y no son capaces de explicarse cómo esta mujer puede estar en libertad. Por otra parte, no todo es felicidad para Saki, porque durante los registros de la casa del hombre cuando falleció, se encontró un testamento escrito a mano con tinta roja en un papel DIN A4,
en el que se escribía lo siguiente: donó todos mis bienes personales a la ciudad de Tanabe. Y su firma. Su patrimonio ascendía en ese momento a 1.300 millones de yenes, es decir, 8,14 billones de dólares. Según el acuerdo prenupcial, la mitad de esos bienes le correspondían a Saki, pero la otra mitad, que es lo que se supone que donó a la ciudad, se supone que debería haber ido a la familia directa del fallecido. Así que los familiares de Nozaki intentaron que ese testamento no se llevara a término, pero el Tribunal del Distrito de Wakayama desestimó la demanda de la familia. El testamento es válido, declaró que los bienes se dividieron como tenían que dividirse, la mitad para la viuda y la otra mitad para la ciudad, porque la escritura coincidía con los trazos únicos de Nozaki y además el empresario tenía un largo historial de donaciones a la ciudad y había expresado su intención de continuar haciéndolos. Así que al final ni la familia, con la que apenas tenía relación, ni su viuda se quedaron con la mitad de la herencia, que tampoco es la mitad de la herencia, es la mitad de los bienes que tenía, porque las empresas sí que las heredó enteras la viuda. Esta decisión del tribunal también está apelada. Y mientras tanto, la policía sigue buscando pruebas de que Saki tuvo algo que ver en la muerte de su esposo. Porque la policía está convencidísima de que fue ella. Pero no han encontrado pruebas de momento. No sé vosotros qué pensáis, yo creo que ella es culpabilísima y creo también que tarde o temprano se encontrarán esas pruebas que le faltan a la policía. Estoy segurísima. Bueno, o eso es lo que quiero creer, que esto no va a quedar impune. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Me da un poquito de rabia que la culpable siga libre, bueno, en libertad condicional, porque me gustan los casos cerrados, la verdad, pero bueno, en esta ocasión no ha podido ser. Os lo he querido traer porque me ha parecido un caso de lo más particular. También porque es un caso que es bastante desconocido. Tampoco sé muy bien por qué, porque realmente cuando este hombre falleció, la noticia salió en todas partes y cuando detuvieron a su viuda, ni os cuento, salió en La Vanguardia, en El País, en El Mundo, en todas partes. Lo que no he leído en ningún sitio ha sido la resolución de la sentencia y buscándola, pues me enteré que esto había sido en diciembre del año pasado, en diciembre de 2024, o sea, es decir, hace nada. Así que he pensado que a lo mejor a vosotros también os interesaba el tema y aquí os lo he traído. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.